Buenas tardes y permítanme decirles, a nombre de la Junta Directiva Estatal, unas breves palabras. Recientemente, y ante la coyuntura del cambio político y social demandado por la sociedad mexicana, nuestra academia emitió una declaración pública considerando el inminente relevo de las autoridades nacionales y estatales y sus implicaciones en el diseño de una nueva política educativa. En un esfuerzo por sumar las voces que desean ser escuchadas de la sociedad civil y no desde posiciones oficialistas, es que la academia organiza estos conversatorios. Quiero agregar que en dicha declaración nos pronunciamos por un tipo de educación humanista y democrática que responda a un proyecto educativo que ponga en el centro al alumno y reivindique al docente en todos los niveles, de manera que se conciba como una formación educativa integral desde los niveles básicos hasta la enseñanza superior. Creemos que el debate fundamental no se centra sobre contenidos, sino sobre la forma y orientación que el proyecto educativo de un nuevo gobierno debe encerrar dentro del planteamiento de los rasgos esenciales de la nueva ciudadanía, compatible con cuestiones como la igualdad de género y la diversidad cultural como principios subyacentes. Nos pronunciamos, pues, de esta manera por un humanismo democrático que recupere y proyecte en el nuevo escenario global los principios rectores del liberalismo social. Este humanismo militante debe reflejarse tanto en las leyes como en la política educativa, la formación, desde luego, de un ciudadano capacitado, instruido y valorizado, sin distinciones de ningún tipo, dentro de la pluralidad y diversidad de la sociedad democrática. El concepto de educación integral debe tender a la capacitación moral del ciudadano para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en el marco de instituciones libres, independientemente de sus habilidades y competencias prácticas necesarias para el desempeño en el trabajo. La transmisión de valores democráticos para consolidar la paz con solidaridad y generosidad en la tarea de erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible en un entorno de diversidad sociocultural, lingüística y biológica, de manera que la educación sea un verdadero bien común y ninguna persona, región o estado de la nación quede atrás, que no quede detrás de otras entidades. Entendemos entonces de esta manera la educación, por eso nos pronunciamos en su momento y congruentes con esto hemos iniciado estos conversatorios que de alguna manera prolongan nuestro debate permanente que tenemos aquí en la academia. Pensamos que la educación como un derecho humano fundamental, cuyo cumplimiento sustancial contribuye a hacer valer todos los demás derechos, sin perder de vista los valores que nos distinguen como seres humanos. Se propone entonces, para un debate abierto y propositivo, involucrar y dar voz a los distintos tipos de comunidades, desde las urbanas, rurales e indígenas, a la voz de expertos e intelectuales, a los empresarios, a los comunicadores, partidos políticos y organizaciones sindicales. Los retos actuales de la educación son hoy más complejos y multifactoriales. Solo una visión holística y consensuada es la mejor solución. En la academia alentamos una visión crítica y un debate permanente sobre la problemática educativa y las políticas públicas que apuntan a cambiar la arquitectura institucional del sistema escolar burocráticamente regulado, para de esta manera mejorar la calidad educativa. En el caso particular del Estado de Veracruz, el fortalecimiento de las capacidades locales y la valoración de las condiciones regionales es un imperativo ante las políticas centralizadoras. La participación de todos es un tema tan relevante. En un tema tan relevante puede y debe hacer la diferencia
si se desea contribuir a una verdadera transformación social. Sumar y unir hace la diferencia en una ocasión que sirva a México y a Veracruz. Sean ustedes bienvenidos y voy a dejar la palabra a Olga Guadalupe, nuestra moderadora de hoy, para que inicie esta sesión. Gracias. Muy buenas tardes, maestros y miembros de la academia. Es un gusto verlos participando en esta actividad. Este es el primer conversatorio sobre la problemática educativa en Veracruz. Nos acompaña la maestra Dinora Blasquez Morales, integrante de la Junta Directiva de la sección veracruzana de la Academia. Y bueno, ya presentamos al maestro Rafael Mario Islas Ojeda, presidente de la sección de la Academia Mexicana de la Educación. Pero también es importante presentar a los invitados que nos acompañan hoy, también parte de la academia, que van a participar como relatores de esta serie de conversatorios acerca de la problemática educativa en el estado de Veracruz. Entonces, me permito describir un poco la dinámica. Tenemos algunas preguntas previamente elaboradas para las participaciones de los invitados. Entonces estarán participando en primer lugar el doctor Osvaldo Antonio González en torno a las problemáticas educativas del estado de Veracruz, y posteriormente el doctor Gilberto Nieto Aguilar. Me voy a permitir también leer su síntesis curricular. El doctor Osvaldo Antonio González es representante en México del Observatorio de Reformas Educativas y Políticas Docentes del UNESCO, secretario técnico del Grupo de Trabajo Reformas y Contrarreformas Educativas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con sede en Argentina, miembro asociado de la Sociedad Mexicana de la Educación Comparada desde el año 2015, Premio Internacional Educador Nuestroamericano Ilustre, que es otorgado por la Organización Internacional ABA-CONRED, con sede en Nicaragua, integrante de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE. Es miembro también de la Red Nacional Incidencia Civil en Educación, director general del portal Insurgencia Magisterial, enlace en Veracruz del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. Su perfil académico incluye estudios concluidos de doctorado en Ciencia, Cultura y Tecnología por la Universidad de Jalapa. Es maestro en Políticas Públicas Comparadas por la Flaxo México, especialista en Política y Gestión Educativa por la Flaxo México. Candidato a maestro en Educación con especialidad en Evaluación Institucional por la Universidad Veracruzana. Candidato a maestro en Necesidades Educativas Especiales por el CESE, y licenciado en Educación Primaria por la Normal Veracruzana. El doctor Gilberto Nieto Aguilar nació en El Higo, Veracruz. Es profesor en Educación Primaria y Secundaria y profesor de preparatorias en universidades privadas. Ha desempeñado el puesto de subdirector, director, jefe de enseñanza e inspector en la modalidad de escuelas secundarias generales. Ha ocupado cargos en la sección 32 del CENTE y en la función pública dentro de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ha participado también como coautor de 3 libros titulados Entre las 4 y las 5,
del quehacer cotidiano al hacer que trasciende, y educación básica, retos y respuestas desde lo cotidiano. Además publicó El milagro del comienzo, una experiencia de la transición del estudiante normalista a profesor de una comunidad y la realidad de vida. Escribe todos los martes para la sección editorial del Diario de Jalapa y El Buen Tono de Córdoba y Orizaba, y para la revista Análisis Político y algunos otros espacios virtuales. Tiene el título de profesor en educación primaria, es licenciado en Lengua y Literatura Españolas por la Normal Superior de la Ciudad Victoria, Tamaulipas, es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Educación en Valores por la Universidad de Barcelona, en España, doctor en Educación por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente. Además ha cursado varios diplomados ofertados por instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Educación Pública, el Ministerio de Educación de España, y bueno, es miembro también de número de la Academia Mexicana de la Educación. Entonces, con esto daríamos paso a la participación del doctor Osvaldo Antonio González acerca de la problemática de la educación básica en Veracruz. Bueno, antes se les entregaba a todos unas tarjetas porque, bueno, teníamos previsto la participación de los ponentes más o menos 1 hora con 30-40 minutos, unos 20 minutos antes de las 8 esperamos recoger las preguntas de los asistentes para que ellos puedan contestar o comentar las preguntas. Bien, bueno, voy a ponerme, agradezco la invitación para estar acá. Ubiqué el tema más que un listado de problemas aislados, traté de relacionarlos en torno a una dinámica, con esta perspectiva teórica de los estudios prospectivos, entonces le llamé tendencias, y otra categoría teórica que se llaman disrupciones, que no son rupturas, como plantearía Foucault, sino son pequeños desvíos o puntos de inflexión que existen dentro de una realidad. Entonces, desde esas dos categorías yo voy a estar planteando este mapa como de problemas, desde los cuales, desde la perspectiva nuestra, y ahorita les digo desde donde estamos viendo nosotros la educación básica en Veracruz, lo estamos construyendo, ¿no? Entonces, le damos clic a sí. Bien, más o menos estos son los 3 puntos con los que vamos a trabajar, un poco desde dónde estamos mirando nosotros la educación básica, que es un poco el contenido que venimos a plantearles. Hablaríamos de 2 tipos de tendencias, las inerciales y las que están en reconstitución, llamamos nosotros, y la tercera, que son las disrupciones, y la planteamos como posibles, aunque hay mucha posibilidad de que esto se haga realidad. Bueno, estos serían como los 3 grandes temas. Ok, seguimos. Bien, ¿cuál es el punto de mirada? Como ustedes oyeron, formo parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Hay alrededor de 210 grupos de investigación a nivel mundial. Nosotros somos uno de esos grupos. Los grupos se conforman por investigadores de mínimo 13 países, ¿no? Nosotros tenemos un grupo que se llama Reformas y Contrarreformas Educativas y nos dedicamos a monitorear lo que está ocurriendo a nivel global respecto de reformas educativas. También pertenezco al Observatorio de UNESCO, que monitorea políticas docentes a nivel mundial. Entonces, un poco los insumos con los que les vamos a estar trabajando. Hay 3 grandes miradas que hemos logrado combinar, sobre todo después de la lucha que hemos estado en contra de la reforma educativa, que ahorita, bueno, está la promesa de echar abajo. Una es una visión académica, entendiendo lo académico como una racionalidad construida a partir de un método, es decir, hacemos debate académico con las reglas académicas del método científico, ¿no? La otra es una postura crítica, entendida como el cuestionamiento siempre a lo dado, ¿no? Siempre a lo dado, lo vemos como un aparente, como un reflejo de lo real, y entonces siempre cuestionamos, y es una postura que hemos estado asumiendo de manera ya incluso como metodología a partir del 2013.
Y la otra es una mirada internacional, en el sentido de ver lo que está ocurriendo en México siempre desde una mirada global. Es decir, qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, qué es lo que está ocurriendo ahorita en Costa Rica, qué es lo que está ocurriendo en El Salvador, qué pasa si ganan los candidatos conservadores en Brasil, por ejemplo. Es decir, cómo esto se empieza a conformar y cómo esto nos empieza a pegar a lo que está ocurriendo en México, ¿no? Ahorita yo acabo de regresar de Nicaragua, donde hay una preocupación muy real respecto de lo que está ocurriendo en Centroamérica, ¿no? Hay una movilización militar fuerte de Estados Unidos por una posibilidad de que China, de hecho ya está dado, pero ya van a empezar los trabajos del canal de Nicaragua, ¿no? Un poco compitiendo con el canal de Panamá. Y esto pues complica la geopolítica porque un misil tirado desde Nicaragua pues fácilmente está... Acuérdense esta bronca de los misiles en Cuba, ¿no? Entonces mucho de esto también tiene que ver con lo que va a ocurrir. Vamos a explicarle que sí. Bien, algunos comentarios un poco de acciones claves que hemos hecho en cada una de estas líneas y algunos observables. Esto me voy a tener muy poco. Primero, en lo académico, hemos estado generando conocimiento, hemos estado también en la parte de difusión de conocimiento, hemos participado en 3 libros colectivos financiados por CONACYT, uno con el COLEF, con el Colegio de la Frontera Norte, otro con la UAM y otro con la Universidad Veracruzana. Hemos escrito artículos en revistas indexadas, es decir, por ejemplo, en el caso de la reforma educativa, pero analizándola académicamente, ¿no? Desde autores, con APA y todas las reglas, ¿no? Esta idea de los lectores ciegos, etcétera, lectura entre pares. Entonces, digamos, hemos estado produciendo conocimiento ahí, al grado que ahorita nos permite, por ejemplo, ver perfectamente cómo algunos actores que antes estuvieron en el movimiento magisterial ahorita están jugando ya en otro nivel. Entonces es fácilmente rastreable porque lo que a nosotros nos interesaba es dejar constancia histórica de lo que iba ocurriendo en la reforma del 2013. La otra postura crítica, nosotros optamos por entrarle al periodismo y a la investigación, pues fue algo nuevo, le entramos en el 2013, creamos un portal, estamos difundiendo artículos y produciendo artículos, y bueno, hemos tenido ahí vínculos con el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa y nos ha ido en lo general bien en este rubro, que lo hemos utilizado sobre todo para incidencia, ¿no? No en balde porque escribimos periodismo. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la muerte de periodistas en Veracruz, uno se preguntaba, bueno, ¿por qué morían tantos periodistas, no? Y bueno, resultaba que hay una categoría que se llama costo reputacional. Siempre autoridades como Javier Duarte, como Fidel Herrera, siempre son de piel muy delgada porque creen mucho en su reputación, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, el periodismo de investigación es una herramienta teórica, metodológica que podemos utilizar también para incidir, ¿no? Y en cuanto a incidencia internacional, tenemos dos grupos, el de Claxo y el del Observatorio de UNESCO. Ya con Claxo estamos ya produciendo libros, hemos sacado 4 libros, uno digital, uno impreso y 2 que están por salir y que estamos por presentar. Esto que implica llevar la discusión de México al plano latinoamericano, ¿no? Entonces, pues, están editados en Argentina, la mayoría de ellos, y algunos en Venezuela. Y en el caso del Observatorio de la UNESCO, pues es jugar con estas reglas macro, ¿no? La UNESCO sabemos que es esta gran estructura, pero jugar con las propias reglas de la estructura. Estados Unidos acaba de salir hace poquito ya de UNESCO, hay el riesgo latente de que se empiece a vaciar UNESCO por esta bronca que hubo con Israel, ¿no? ¿Seguimos? Bien, vamos a entrar al primer elemento que nosotros denominamos tendencias inerciales. Hemos dividido o mapeado los problemas o ubicado los problemas en 5 grandes niveles o dimensiones. Empezamos en el aula, en el que digo que es el más cercano, luego la escuela, luego la gestión, que es esta parte un poco de supervisores, jefes de sector, apoyos técnicos, la otra parte que tiene que ver con la administración, y una última que le hemos llamado gobierno, que es donde se toman las decisiones, se supone, ¿no? Bien, vamos viendo qué tendencias inerciales observamos nosotros a nivel de educación básica. Primero, en el aula. 2013 fue una ruptura muy fuerte, muy fuerte, mueve muchas cosas, pero a pesar de que mueve muchas cosas, en el aula, por los datos que tenemos nosotros, sigue habiendo una tendencia generalizada a la aplicación curricular. Es decir, el maestro sigue esperando en el aula que llegue el currículum, que lleguen los planes, que lleguen todo, o sea, que me den indicaciones de qué tengo que hacer, ¿no? Tanto que fue una crisis ahorita que se hablaba de autonomía curricular respecto de que había que escoger, había que diseñar, y metieron en verdaderos problemas en las escuelas. Entonces, una tendencia que se mantiene, que esta no la lograron mover. No, ahora, ¿cuál es la realidad institucional en esta tendencia? Que hay poco capital para construir respuestas locales.
En realidad hay poco, aunque se dé autonomía al 100%, en realidad es que podemos hacer muy poco. O el capital con el que contamos los profes que estamos en aula es muy poco para responder a él, ¿no? ¿Qué pasa a nivel de escuela? Hay por una cultura de trabajo en redes, se ha intentado, no se ha logrado. Hubo esfuerzos con, sobre todo el sexenio de Felipe Calderón, cuando se empezó a hablar de trayectos formativos, que es esta idea de pensar en el largo plazo, ¿no? Y que las escuelas pudieran decidir, pero en realidad hay poca cultura. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, a través de la poca producción de conocimiento desde lo local regional. Las escuelas poco producen conocimiento de lo cotidiano que hacen, ¿no? Es más un poco el desarrollo técnico, ¿no? Hay uso de tecnología maquinal. Sí es cierto que hay maestros que están usando mucho la tecnología, pero son casos, ¿no? Y la mayoría lo usa fuera de sus escuelas, o sea, poco logra incidir. Y hay varias teorías, varias hipótesis que pudieran explicarlo. ¿Cómo nos damos cuenta de este uso de la tecnología maquinal? Cuando buscamos escuelas, por ejemplo nosotros a nivel global, nos metemos en Google a buscar escuelas de Veracruz, y hay pocas escuelas de educación básica que salen, ¿no? O que están ya en la red. Entonces lo llevamos nosotros ahí como escuelas invisibles dentro de esta comunidad global, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, escuelas Veracruz, proyectos de innovación, y prácticamente no encuentro gran cosa. ¿Sí? Tendencias en estas otras tres grandes dimensiones: gestión, administración y gobierno. La tendencia sigue siendo la misma, centralizada, vertical, incluso yo pongo entre paréntesis en algunos casos autoritaria. Es muy difícil que profes de abajo o incluso supervisores logren platicar con la autoridad y logren plantear propuestas y que la autoridad diga, bueno, está muy bien la propuesta, la voy a asumir y la voy a implementar. Todavía esa parte no se logra echar a andar, ¿no? ¿Y cuál es la realidad institucional de esta tendencia? Hay poco capital innovador acumulado, ¿no? Vuelvo al punto, hay esfuerzos aislados que se están haciendo, pero más por fuera de las escuelas, más por fuera de lo institucional, ¿no? Hay polos de reproducción institucionalizados, esto sí es cierto, hay maestros que son muy disciplinados, algunos vinculados a los sindicatos, ¿no? Que están haciendo pero lo único que hacen es reproducir los materiales que se les dan, ¿no? Hay escasas redes de vinculación profesionales independientes, por ejemplo, esta vinculación entre universitarios y maestros en grupo, hay poco, muy poco. Y un rasgo de esta nueva tendencia, sobre todo después del 2013, nosotros llamamos, empieza a haber una nueva élite neoliberal, ¿no? Es decir, el profe que termina maestría y termina doctorado, de repente se dio cuenta de que el conocimiento tenía un valor, ¿no? Y entonces empezaron a crear asociaciones, grupos, pero no para ayudar a los compañeros, sino para cobrar. Entonces hay un boom del mercado, nosotros le llamamos nueva élite neoliberal, donde el maestro que ya es evaluador, el maestro que tiene una maestría, el maestro que tiene esto, el maestro que ganó lo otro, que el CIBE lo premió, de repente ese maestro pone su empresa y dice, los que quieran cursos, pues yo los ayudo, ¿no? Y luego, si de esos 10 que les da cursos, 9 pasan, entonces pues se convierte ya en los que toman cursos conmigo, el 99.9% pasan, ¿no? Pero ojo, este es un problema que seguramente cuando una autoridad venga y les pida ayuda, por ejemplo, estos ya están pensando en cuánto me van a pagar, ¿no? Porque esta lógica, lo que dicen ellos, y yo he hablado con varios, es que el conocimiento cuesta, ¿no? Y por tanto yo no te lo voy a dar así como así, ¿no? Entonces nosotros le llamamos el surgimiento de una nueva élite neoliberal. No sé qué tanto va a permanecer, pero ya está ahí, ¿no? ¿Seguimos? Vamos viendo estas tendencias que denomino en reconstitución, que es un poco aquellas que se detuvieron y se han ido reconformando. Bueno, ya se fue. Yo supongo que se desconectó, ¿no? ¿La compu? Sí, es la compu. Es la batería de la compu, ¿no? Bien, estas son los que llamamos nosotros entonces las primeras tendencias como inerciales, son los que ya venían desde esta forma de gestión que hemos tenido, que no cambió mucho con los panistas, pero vamos a ir viendo ahorita algunos rasgos que desde nuestra perspectiva sí han cambiado un poco y que implican una reconfiguración de algunas tendencias, sobre todo ahora que haya posibilidad de construir algo nuevo, ¿no? Se supone que en el caso de Morena le debería muy poco a ciertos actores como los sindicatos, ¿no?
por tanto tendría mayor libertad para conformar sus equipos de trabajo. Entonces vamos a ver si estas tendencias logramos, se logran constituir, ¿no? No sé. ¿Me pasas el otro cable? ¿Tienes HDMI? No. Ahora, tampoco. Ese es el problema que tiene Quizá algo. Bien, pues si gusta le seguimos, ¿sale? Bueno, la presentación se va a quedar con toda confianza. Bueno, vamos a ver estas tendencias que nosotros denominamos en reconstitución, es decir, no venían desde los gobiernos priistas, ¿no? Y los panistas, sino se empiezan como a conformar en una mezcla, en un encuentro entre lo que venía y lo nuevo. Primero, a nivel de habla, lo que vemos es que este discurso neoliberal que viene desde un poco los panistas de gerenciamiento público, sí empieza ya a permear en algunas escuelas, ¿no? Esta idea de la excelencia, ¿no? De las escuelas, como tendiendo más a las escuelas particulares, ¿no? Ya empieza a permear en varias, lo vemos sobre todo en secundarias, ¿no? En algunas primarias urbanas, ¿no? Donde pues ya han metido a los papás y a los propios compañeros en esta dinámica, ¿no? Que nosotros les denominamos neoliberal. Entonces ese es un rasgo distinto, hay que tomarlo en cuenta porque ahora que venga, sobre todo esto que está planteando Andrés Manuel como política centrada en el bienestar, seguramente va a haber choques teóricos y conceptuales y también prácticos y metodológicos con esto de la excelencia neoliberal. A nivel escuela, lo que nosotros detectamos hasta con los gobiernos priistas, el sistema funcionaba perfectamente de manera corporativa, ¿no? Es decir, el sindicato tenía un rol, y más bien los sindicatos tenían un rol, pero ¿qué es lo que vemos ahorita con la pulverización y sobre todo a nivel estatal, con el surgimiento de nuevos sindicatos? Nosotros llamamos bien un neocorporativismo, ¿no? El problema con ese neocorporativismo es que son agendas muy locales. No sé si vieron lo de bachillerato, o sea, un sindicato no tan grande, pero que logra detener las actividades administrativas de todo el bachillerato por un problema administrativo que era el nombramiento de un coordinador académico, me parece, ¿no? Entonces, de repente son agendas muy locales, muy particulares, incluso es por un caso, pero que te está deteniendo todo el trabajo, ¿no? Es decir, estos neocorporativismos con nuevas agendas locales también ya le han entendido que la presión, que el tomar oficinas, que el salir a la calle puede redituarlas, ¿no? O que la autoridad no sabe qué hacer con ellos. Entonces aquí el riesgo, nosotros conocemos varios de los nuevos sindicatos que se formaron y bueno, sabemos los perfiles, prácticamente son grupos de chantaje, ¿no? Y si no los tomamos en cuenta para lo que viene, aguas, ¿no? Aguas con esto, ¿no? Lo otro es que las escuelas han aprendido también a presionar a la autoridad a través de lo que podríamos denominar redes sociales, ¿no? Cada vez más las escuelas, una vez bloquearon una calle, que era como lo tradicional, pero ahora no, ahora empiezan a documentar, sacan un video y empiezan a sacarlo en redes sociales y luego la autoridad voltea a verlo. O sea, hay un incentivo, es decir, si lo visibilizas, entonces viene esto. Y acá hay una forma igual de chantaje, de muchas cosas, donde de repente la autoridad parece secuestrada por este tipo de cosas, tanto a nivel, digamos, colectivo como a nivel individual. A nivel de gestión, a nivel de administración y a nivel de gobierno, también vemos algunas tendencias nosotros en reconstitución. Primero,
hasta el gobierno anterior, el de los panistas, no hubo mucho cambio en ese sentido. Los equipos de trabajo que estaban en la Secretaría de Educación de Veracruz se seguían conformando por esta idea de pagos, ¿no? Es decir, vemos ahorita cómo conformaron los panistas, no dista mucho de lo que fue. Eran distintos nombres, eran distintos rostros. Una novedad es que tal vez el papel del sindicato ya no fue tan fuerte, pero cuando vemos, por ejemplo, el caso de la dirección que ustedes quieran verlo, llegan maestros de grupo, pero vinculados a estos grupos que supuestamente apoyaron y estaban debiendo, ¿no? Ahorita es el problema que tenemos encima, ¿no? Es decir, cómo se va a conformar el equipo de trabajo de Cuitláhuac, el gobernador electo. ¿Va a ser vía pago de favores, ¿no? En este caso Senyacen y los otros que están jugando ahí, o más bien vía ciertos perfiles dependiendo de los proyectos, y bueno, ahorita Arias Lobillo y todo ese grupo de Redondo que también ya alzó la mano, ¿no? Y lo otro, que esto tampoco ha habido mucho cambio, pero es una tendencia también interesante, ha habido poco, yo creo que Arredondo fue el único caso, pero de ahí en fuera la mayoría de las autoridades solo administraban la política federal, es decir, no había programas locales, solo si venía el programa de escuelas de tiempo completo, bueno, se formaba una coordinación local, y esa coordinación local administraba lo que enviaba la federación, ¿no? Entonces, pero había muy poco local. Fue con Arredondo cuando estos programas detonadores, digo, uno puede estar o no de acuerdo, pero habían cosas como muy locales que se estaban implementando, ¿no? Nosotros hablamos, cuando vimos en el caso de Cuitláhuac, de este acercamiento con los sindicatos, bueno, con las cúpulas sindicales, y hablamos ahí, hay una especie de nueva simbiosis sindical con la parte oficial. Uno puede entenderlo a nivel de gobernabilidad, pero lo vamos a ver seguramente cuando se empiecen a dar los nombramientos, si esta simbiosis se traduce en cogobierno, ¿no? Y entonces aquí aguas, porque esas experiencias pues ya las hemos vivido, ¿no? Y lo otro que también se detecta es que hay un aislamiento no solo, digamos, regional o local, estatal, sino también hay un aislamiento de México a nivel internacional. México casi no está, de hecho, pues digo casi por decir algo, pero no está participando en los proyectos internacionales, o sea, México en la educación rural, en la educación multigrado, no está participando en estos grandes bloques que están construyendo con CREFAL, que están buscando respuestas. México está como muy aislado, ¿no? Y el problema ahorita con Andrés Manuel, la tendencia es mucho peor todavía, o sea, mucho más cerrado todavía en lugar de abrirse, ¿no? A ver, le damos otro. Ahí al anterior. Y lo otro, en estas tendencias de reconstitución, lo que nosotros visualizamos es que hay una colonización tecnocrática en la Secretaría de Educación. ¿Qué significa esto? Que hay buenos administradores, buenas personas que han estado con el PRI, con el PAN, ¿no? Y que nuevamente están encontrando puestos. El caso de Esteban Moctezuma y todo su grupo, caso de Redondo, que ya están en Puebla, ¿no? Es decir, gente que hace bien la chamba. ¿Cuál es el problema con los tecnócratas? Que solo realizan lo que tienen que realizar, ¿no? O sea, no hay una idea de compromiso con la mejora, una idea de compromiso con, ¿no? Entonces son muy buenos técnicos, ¿no? Pero hasta ahí queda la cosa. ¿Qué va a pasar cuando veamos algunos nombres o algunos equipos? Uno ya podría, sin ser adivino, decir, en 6 años no va a pasar nada, ¿no? De acuerdo a los perfiles que lleguen, ¿no? Porque es mucho cuidar el espacio de poder que te toca y tratar de no meterse en muchos problemas. ¿Ya seguimos? ¿Cuáles son las diluciones posibles que nosotros vemos a partir de estos dos grandes tendencias? A nivel de aula seguimos la misma lógica de las dimensiones. Nos parece que algo que podríamos empezar a hacer, y eso tiene que ver, lo platicamos ahorita hace un ratito con el maestro llegando, hay una, digamos, México y el mundo venía hacia algo que se denominaba globalización, ¿no? Esta idea del fin de las fronteras, algunos teóricos hablaban del fin de los metarrelatos, fin de las ideologías, ¿no? Y que todo mundo así tipo Europa, ¿no? Solo seríamos un solo país, etcétera, etcétera, ¿no? Con la llegada de Trump esto se rompe, hay varios teóricos que están hablando que hay un punto de quiebre teórico, ¿no? Y vuelven los nacionalismos, ¿no? O sea, vuelve Trump a esta idea de encerrarse, China fuertemente, Rusia también, Alemania, Reino Unido saliéndose de la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, toda esta discusión. Y entonces algo que era como
como el acuerdo internacional respecto del tipo de ciudadano que se necesitaba en una sociedad globalizada, que era un ciudadano consumidor, un ciudadano acrítico, un ciudadano que manejara tecnología y que genéricamente se llamaron competencias, ¿no? Es decir, un paquete de competencias básicas para un ciudadano global, que si está en Alemania, que si está en Colombia, que si está, pueda moverse perfectamente en este mundo, que teóricamente ya no iba a tener fronteras. Eso se acabó, ¿no? Eso se acabó. Están hablando ya de una invasión a Venezuela, estamos hablando de una nueva geopolítica, incluso el término geopolítica que ya no se usaba, se está volviendo a utilizar como categoría para tratar de entender lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ciudadanos estamos hablando ahorita? Si ya no estamos hablando de una sociedad del todo globalizada, ciudadanos que vuelvan a hablar, que vuelvan a construir la voz, que vuelvan a tener una visión de la tierra que pisan, de la historia de la tierra que pisan, pero también del futuro que viene. Y nos parece que a nivel de aula, algo que está funcionando, sobre todo en países como Ecuador, como Bolivia, incluso la propia Venezuela, es esta idea de institucionalizar el diálogo comunitario. Y yo digo institucionalizar porque acuérdense que los maestros de aula todavía están pidiendo instrucciones. O sea, si uno les dice ahora vamos a dialogar, a centrar todo en el diálogo que planteaba Freire, va a decir, bueno, sí, pero dame el manual, dame el libro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y entonces más bien aquí yo incluso utilizo a propósito el verbo institucionalizar el diálogo comunitario, es decir, que en la escuela se empiece nuevamente a platicar, ¿no? Y romper esta idea de la enseñanza y el aprendizaje. Volver a centrar la voz del estudiante, esto es fundamental. Dejar un poco de lado esta idea de las competencias. Hay una tendencia muy fuerte a volver a centrar todo en el aprendizaje de los chicos. A nivel escuela, construir espacios colectivos comunitarios de toma de decisión donde tengan que participar los papás, ¿no? Hay como un SOS a nivel global respecto de que estamos llegando ya a un punto de no retorno en cuanto a lo ecológico, ¿no? Entonces es importante empezar a trabajar cuestiones de toma de decisión, pero no solo a nivel de aula, sino también con la comunidad, ¿no? Romper gradualmente la división artificial de grados escolares y empezar a trabajar esta idea de lo comunitario, ya no solo los de primero con los de primero, o esta idea de ciclos, ¿no? Sino sí tener actividades muy puntuales, tal vez por niveles o por grados escolares, pero también tener actividades como escuela, como comunidad. ¿Y para qué? Para que el chico empiece a desarrollar estas habilidades comunicativas y de diálogo, ¿no? ¿Sí? A nivel escuela, esa idea de impulso de proyectos pedagógicos comunitarios, que abarquen todos los niveles educativos, ¿no? No sé si recuerdan, yo lo recuerdo y me pareció una experiencia muy interesante cuando los consejos técnicos escolares de inicio de ciclo escolar no se hacían por nivel educativo, se hacían por educación básica. Es decir, estaba el de preescolar, estaba el de primaria y estaba el de secundaria, en un solo grupo de consejo técnico. Cuando vieron lo que estaba ocurriendo, que el de preescolar platicaba con el de primaria, que el de primaria platicaba con el de secundaria, alguien dijo, aguas, porque aquí estamos cultivando algo que no vamos a poder controlar, ¿no? ¿Y qué es eso que se empieza a cultivar? Que se rompe la idea de escuela como espacio cerrado y se empieza a ver todo de manera global, ¿no? Y de repente los chicos, más chicos de preescolar, empiezan a platicar con los chicos de secundaria, ¿no? Y entonces este aislamiento artificial o institucional que teníamos empieza a provocar otro tipo de cosas. ¿Y qué es ese otro tipo de cosas? Bueno, pues el diálogo, la formación. Lo otro tiene que ver a nivel escuela con construir consejos comunitarios que ayuden a definir proyectos de transformación comunitaria. Los primeros son pedagógicos, ¿no? Pero los segundos tienen que ver, hay un proyecto de Andrés Manuel que está planteando, sobre todo para algunas escuelas que todavía tendrían esta idea de las grandes parcelas escolares y todo lo demás, que incluso pueden obtener recursos por siembra de árboles y cuidado de árboles, ¿no? Lo que llaman el bono ecológico, ¿no? Es decir, yo puedo sembrar 10 hectáreas de árboles y el gobierno me va a pagar, ¿no? Entonces las escuelas pueden empezar a trabajar en esa cuestión y en lugar entonces de que los papás se vayan al norte a trabajar, que ahorita con Trump tampoco es una buena inversión, ¿no? Empezar tal vez a reactivar la escuela y volver a hacer la escuela este gran tejido o este punto que nuclea este tejido alrededor suyo, ¿no? Y lo otro, empezar a incentivar el diálogo regional, es decir, si ya logramos platicar entre preescolar, primaria y secundaria de una comunidad, pues a empezar a hacer este ejercicio en abierto. A mí me tocó todavía cuando en las escuelas hacíamos los torneos de béisbol, dependiendo de lo que se practicara en la zona, ¿no? Y eran los del pueblo tal, ¿no? El equipo que se formaba de primaria, secundaria contra el pueblo tal, y entonces estos convivios interpueblos daban cosas muy, muy interesantes. ¿Seguimos?
nosotros estamos planteando este tema de gestión. Fue una discusión que tuvimos en un grupo de trabajo con varios movimientos de acá de Veracruz y algunos del país. Vinieron 7 estados. Lo que nosotros decíamos es que tenemos que romper ese estilo de administración. Es decir, mientras tengamos un gobierno centralizado y una administración centralizada y autoritaria, no podemos esperar esto que planteamos en escuela, en aula y en escuela. No va a ocurrir mientras las órdenes sigan saliendo de acá, ¿no? Tendríamos que cambiarle, ¿no? Entonces nosotros estamos planteando qué podríamos cambiar a nivel de gestión. Tal vez estos consejos regionales de toma de decisión, sobre todo pensando en la política de bienestar que está planteando Andrés Manuel, ¿no? Porque algo que a mí me parece interesante es que la política de bienestar no solo es en educación, es la política social, ¿no? Es decir, todos los apoyos que van a venir en materia social también se denominan para el bienestar, ¿no? Y entonces hacia ahí se empieza a alinear. Y esa discusión que ha habido con CONACYT, que ahorita la estamos viviendo respecto de que si baja las convocatorias y bájalas, también se está pensando en esta lógica. Es decir, los proyectos que se generen con dinero público, hasta ahorita ¿a quiénes servían? Solo a las universidades, o solo para acumular puntos, o solo para que ganaran más, o solo para que tuvieran cátedras, etc. ¿Cómo se escogían estas cátedras? ¿Cómo se escogían estos proyectos? Pues a partir de los intereses del investigador y de los universitarios. Ahora la idea es vincular también ese dinero público que estamos invirtiendo en investigadores, en doctores, para que produzcan libros, tendría que estar vinculado con esto, ¿no? Es un poco también lo que están planteando, es decir, esa idea del bienestar como un punto que empieza a articular todo lo demás. Si yo necesito teoría para decir cómo construir una pedagogía del diálogo, ¿quién lo tiene? Yo puedo lanzar una convocatoria, ¿no?, financiada por CONACYT para investigadores que quisieran tratar. Y seguramente términos como educación popular empezarían a tomar nueva vigencia, ¿no? Bueno, a nivel de administración, una disrupción posible pues es la incorporación de herramientas tecnológicas. Ya se ha intentado, no se ha logrado simplificar, todavía les quita mucho tiempo a las escuelas el llenado de formatos, el pedido de información. Ya se ha avanzado, ya uno puede consultar datos de escuela, uno ya puede checar su estatus personal, etcétera, etcétera, pero yo creo que se puede avanzar mucho. La tendencia a nivel mundial es hacia el software libre, ¿no? Es un poco la tendencia. Aquí también, por lo de Wikileaks y todo, se convierte en una zona materialmente de guerra. Esta idea de los virus, del robo de información, estas monedas. Venezuela acaba de lanzar el Petro, ya no solo como transacción a nivel virtual, sino ya el Petro a nivel de transacción de uso común, lo cual mete a la economía y a los economistas en una dinámica muy, muy complicada, ¿no? A nivel de gobierno hay que descentralizar, es decir, en vez de que el gobierno esté preocupado como papá de decirle qué va a hacer al de abajo, a nosotros nos parece que la Secretaría tendría que mirar hacia arriba, es decir, hacia afuera del país y hacia afuera del Estado. Primero descentralizar, regionalizar, internacionalizar y incorporarse como gobierno a estos nuevos polos de generación de conocimientos como Claxo, como UNESCO, que están produciendo, y entonces que los compas que vayan produciendo a nivel conocimiento, a nivel local, fácilmente se inserten en estos mecanismos. Yo recuerdo cuando teníamos lo del Consejo Británico, ¿no? Era entrar en una red con la India, con Brasil, con otros países que estaban intentando encontrar nuevas teorías para enseñar matemáticas, para enseñar fracciones, ¿no? Y este conocimiento inmediatamente bajaba al profe que lo aplicaba a nivel local y luego lo publicaba y entonces llegaba a otros. Un círculo de ese tipo, ¿no? Seguimos. Nosotros tenemos un documento que ponemos a disposición de ustedes que llamamos Hacia una política en educación básica centrada en prácticas no neoliberales. Es un documento amplio que elaboramos varios compañeros, donde esta idea de aula, escuela, gestión, administración y gobierno, diseñamos un documento mucho más amplio. No sé si lo quieres abrir. Si quieres abrir de la presentación. Está en la memoria. ¿Es un PDF? No, abajo. Ese lo guardé. Fueron 3 talleres que estuvimos trabajando en y bueno, ponemos a disposición de ustedes por si les sirve ahora que van a elaborar este documento. Si quieren, damos hacia abajo. Igual que con el apoyo de Claxo, más abajo. Y ahí lo organizamos, si quieres más abajo. Pusimos la práctica neoliberal, que estábamos desde nuestra perspectiva realizando, la práctica alternativa que pudiera sustituir esa práctica neoliberal y luego las acciones estratégicas para llevarla a cabo. Entonces, son varias propuestas que tenemos por ahí, ya se hicimos llegar al gobernador electo.
Y la promesa, que no sé si se vaya a cumplir en algún momento, fue sentarnos a trabajar. Lo que nosotros decíamos es, sobre este documento base, o el documento base que fuera, ahora sí armemos foros, ¿no? Porque si volvemos a ir con el cuento de aquí ya está el programa, opérenlo, implementenlo, entonces estamos fritos, ¿no? Lo que decimos. Bueno, yo aquí le dejaría pensando un poco del intercambio que pudiéramos tener. Muchas gracias. Muy interesantes las propuestas y la visión de las problemáticas y las tendencias, ¿verdad? Sobre la educación. Entonces, a continuación le daría la voz al doctor Gilberto Nieto Aguilar para que nos comparta su visión respecto pues a los principales problemas que se padecen en Veracruz en el ámbito educativo y pues las políticas deseables para resolver esos problemas. Sí, muy buenas tardes. Pues primeramente vamos a felicitar aquí al doctor Osvaldo. Su presentación ha sido muy técnica y ha tenido un enfoque muy interesante, puesto que ha abarcado varios aspectos que por lo general o bien soslayamos o bien no consideramos a fondo, o en un momento dado se nos queda para después. Y creo yo que ese enfoque que él da, incluso a través de estudio comparativo, me parece muy interesante, porque no somos una isla. En un momento dado todos los países, incluso China, tuvo esa experiencia a principios del siglo pasado de considerarse autosuficiente, y de pronto descubre que no, y se lo hace ver un ratoncito que China creyó aplastar, y resultó aplastado por el ratón. Me refiero a Japón, en la famosa guerra de 1909. Bien, el caso está en que pues yo creo que la cuestión educativa es muy compleja, y pienso también que desde el punto de vista que la querramos abarcar, siempre se nos van a quedar aspectos que no vamos a poder abordar. Yo estoy recordando ahorita, mientras él hablaba, que parte del problema que se está ventilando ahorita y del que se está anunciando que va a modificarse, que es la parte considerada reforma laboral de la educación, pues esto arranca desde 1946. En enero de 1946 se elaboran las condiciones generales de trabajo de los trabajadores, de la Secretaría de Educación Pública. Fíjense bien desde cuándo. Y ese documento rige hasta el 2013, hasta el 2014. En 2014 de pronto aparece una nueva ley que hace a un lado estas condiciones generales de trabajo y coloca en problemas al Magisterio Nacional. Otra referencia jurídica también, en diciembre de 1963, con la construcción del apartado B del artículo 123 constitucional, y por lo tanto la creación de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado, que en este momento incluye aproximadamente 120 sindicatos de empleados federales, la FEDSE y no sé qué otro organismo al cual según pertenece el magisterio. Yo ahí sí me perdí porque se hizo un desorden tremendo. En este apartado B, también del 63 para acá no había habido jamás una reforma. Y entonces de pronto creo yo que esto acabó de confundir y de provocar ese encono en la sociedad, más que en la sociedad, en el magisterio, con el cambio brusco que se operó con esta famosa ley, que en un momento dado fue considerada incluso inconstitucional. ¿Por qué inconstitucional? Es una ley que va a tener repercusiones laborales y que en lugar de sacarla como una ley reglamentaria más del artículo 123, vienen y mañosamente, con todo respeto, el gobierno la saca del artículo 3º constitucional. Al sacarla por ese lado, como que se pierden de alguna forma las posibilidades de defensa que nos hubiese presentado haberla sacado del artículo 123 de la Constitución, y se crean, ahora sí que este artículo 3º tiene 3 leyes reglamentarias, porque incluso hay una que es la del INE. Siendo el INE un organismo libre, independiente, autónomo, lo sacan como ley reglamentaria del artículo 3º. La Ley General de Educación, esa estaba
Antes se llamaba Ley Federal y ahora la convierten en Ley General de Educación. Y el fenómeno último, que es la famosa Ley General del Servicio Profesional Docente. Esta panorámica jurídica, pues sí, nos altera y nos provoca dentro de varios problemas. Se contempló, se dijo, se estipuló en 1000 formas que era necesaria. Y efectivamente, nosotros pensamos que la educación en nuestro país sí amerita un cambio. Creo que todos estamos conscientes, y no sé, a través de los estudios que ustedes han realizado, y en especial me interesan los de la UNESCO, y creo que sí hay un reconocimiento de que en México algo está pasando. En muchas de las cosas que tú dijiste, yo recordaba, por ejemplo, que en México se dice, y no de ahorita, se dice hace tiempo, que la educación tiene una tendencia a la subordinación, es decir, crea alumnos subordinados. Alguien decía ayer aquí, cuando nos reunimos para ver este evento, la maestra que se sentó de aquel lado, decía, no solo maestro en educación básica, incluso hasta en educación superior. Y ahorita lo decía muy bien Osvaldo al comentar, es que el maestro se para y necesita un manual, necesita una guía. Se habla de que va a haber autonomía, pero esa autonomía no la puede ejercer, porque en ningún momento estuvimos preparados para hacerlo. ¿Sí? Y, por ejemplo, las tendencias, vamos a hablar de otras tendencias. En materia educativa, yo creo que uno de los planes, después de todo lo que hizo Vasconcelos, que fue genial, yo creo que el plan de 11 años fue el siguiente plan, mejor estructurado, elaborado y de más largo aliento, que se presentó ya que abarcó 2 sexenios. Después de esto, el fenómeno fue que en un sexenio podían haber 2 cambios de planes de estudio o de programas. Algo que yo creo que ninguna persona puede considerar que sea lógica, puesto que si en 3 o 4 años se cambia un plan, no existe el tiempo suficiente para que pueda hacerse una evaluación de los resultados que se hayan obtenido. Ante esa situación, pues se dieron varios problemas entre 1970, 71 hasta 1993. Pero en 1993, afortunadamente, ahí fue la UNESCO la que alimentó metodológicamente a el mundo, podríamos decirlo de esa manera. Se ventiló en John Pitala en 1990 que el ser humano, ¿qué necesitaba para aprender? Ya sea el ser humano en el centro de África, ya sea el ser humano en Alemania, en Inglaterra, el ser humano en el sur de América, el ser humano en Canadá, Estados Unidos, el ser humano en el Asia. Finalmente, el ser humano requiere condiciones similares para que pueda desarrollarse como persona. Y se contempló que era necesario que el ser humano desarrollara habilidades en su comunicación, en todo lo referente al lenguaje y la comunicación, que desarrollara un pensamiento lógico, matemático, y que además aprendiese en la escuela a resolver problemas en todas las asignaturas, y finalmente que entendiera los valores que pueden ser prácticos y sobre todo que sean reflexivos, reflexionados, consensuados. Los valores son reflejo de un grupo social y es un consenso social no escrito. Ante estas situaciones, pues México responde rápidamente. Otro planteamiento que se hacía en Tailandia era: el mundo necesita plantearse cuál es su educación básica. En ese entonces México no tenía educación básica. En 1990 decía la educación elemental, la enseñanza media y la educación superior. Con esto México responde de inmediato, y ese es un fenómeno que en el plano internacional, que quizá algunos observadores han visto, que México en el papel responde a muchos de los requerimientos y planteamientos que se hacen, pero en el papel. ¿Qué hizo México para contestar en el papel? Primeramente, declara la educación básica. ¿Y cuál es la educación básica? Preescolar, primaria y secundaria. Pero ojo, nada más era obligatorio primaria. ¿Qué tuvo que hacer inmediatamente? Declara secundaria obligatoria. Para 1993, al aparecer la ley nueva, la Ley General de Educación, aparece ahí que la educación secundaria es obligatoria. Pero todavía no tenía la educación básica completa. Tuvo que empezar con preescolar un año más tarde e irlo haciendo gradual entre el 94 y el 96.
Y ahí quedó, ya cumplió. Pero cumplió otras cosas. Así que habilidades lingüísticas, así que habilidades de pensamiento matemático. A ver, en secundarias, 1 hora más español, en secundarias, 1 hora más a matemáticas. ¿Sí? Y que se fortalezca el civismo. No se fortaleció de inmediato, sino hasta fines de la década, a través de la creación de una asignatura llamada Formación Cívica y Ética. Hasta fines de ese momento. Y se habló de que la educación mexicana era subordinante, que tenía que crearse en la escuela una metodología que permitiera al alumno ser pensante, ser reflexivo, ser analítico, ser propositivo, ser creativo, ser imaginativo. Y entonces se concluye que nuestra metodología utilizada en aquel entonces y hasta aquel entonces, que era plenamente expositiva, debía cambiar a hacerse constructivista y, como lo apuntaba el doctor Osvaldo, a centrarse en el aprendizaje de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes. Al fenómeno, eso no se ha podido lograr. Hoy en día, como también ya lo vimos explicado por el maestro el doctor Osvaldo, subsisten en el aula todavía esa metodología tradicional que no se ha podido arrancar, y que las reformas que se han hecho, aún con las tendencias que llegan, porque por ejemplo para el 2006 y sobre todo el 2011 ya metía mucho la mano la OCDE, y mientras que la UNESCO tiene un enfoque netamente humanista, la OCDE tiene un enfoque economicista. Esta situación pues nos complica las cuestiones. Nos complica netamente las cuestiones, y México ahorita yo concibo así la situación por lo que he entrado en el aula, y afortunadamente pues conozco gran parte del estado de Veracruz y algunos otros estados, y yo creo que ahí tenemos un problema bastante grave en el alumno. Yo creo que sería la primera parte de la pregunta. No sé si Osvaldo desea acotar algo, o esperamos la siguiente. Y ahí está. Bueno, la siguiente pregunta o cuestión que teníamos planteada previamente se refiere a la importancia de las instituciones de formación inicial y continua para docentes de educación básica. Y pues justo, pues no sé si nos quisiera compartir su opinión respecto a cómo estas instituciones podrían cambiar esas tendencias, ¿no?, de las que habla el doctor Osvaldo y el doctor, para cambiar las maneras de funcionar, no sé, cognitivamente de los estudiantes, pero pues también de los maestros, ¿no? Sí, hay, de hecho, la tendencia, después de lo que planteaba eso, de cuando ya no es la UNESCO, sino es estos grandes organismos multilaterales, sobre todo económicos, quienes estaban definiendo hacia dónde iba la educación o el tipo de ciudadano que necesitaba esta nueva sociedad, uno de los primeros planteamientos que se hicieron fue desaparecer a las normales, ¿no? Es decir, no se necesitaba una persona especializada para formar a este nuevo sujeto, que varios teóricos, Bauman, lo están llamando el sujeto neoliberal, el sujeto del consumismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en la mayoría de nuestros países, prácticamente las normales han desaparecido. Más bien, los que todavía tenemos normales, como el caso de México, pues estamos en esa pregunta de qué hacemos, ¿no? Digamos, hay dos posibilidades. Uno, la de añorar un modelo que turismo post-revolucionario, digamos, donde el Estado se atribuye la función, por un lado, del ejército, es decir, la formación de soldados que vigilan el territorio, en caso de guerra, y la otra, la formación de sus propios ciudadanos, que estaba cocinado en el artículo 3º, qué tipo de ciudadanos, y ahí más o menos caracterizaba, ¿no? Y ahora, el Estado no podía dejarlo a la libertad de que lo formara cualquiera, ¿no? Y entonces el Estado se atribuye esa función y dice, yo la voy a formar a mis maestros, sobre todo los de educación básica, desde la perspectiva del Estado, para no caer en el rollo de que fueran formados por gobiernos, ¿no? Entonces, estas famosas discusiones entre política pública y política gubernamental. Ahora, me parece que la discusión es vigente, es decir, si va a avanzar México en esta cuestión de la nueva política del bienestar hacia un nuevo modelo de educación, donde
que el Estado se retrae, ya no forma a sus maestros, los deja digamos al libre mercado, ¿no? O bien lo recupera la función, así como fue el argumento de la reforma, ¿no? Recupera la rectoría del Estado en materia de educación pública. Bueno, pues tendría que recuperar las normales. Ahora, ¿qué datos tenemos hasta este momento? La promesa de Andrés Manuel es aumentar el presupuesto a las normales, pero cuando hablamos de normales no solo estamos hablando de la normal Repsamen, ¿no? Estamos hablando de Yotzinapa, estamos hablando de Meche, de otras normales, ¿no? Cuyo nivel de politización es muy fuerte, ¿no? Entonces, es ahí donde Silvano Aureoles, lo vemos en el caso de Michoacán, prácticamente planteando de que hay que cerrar las normales porque son nidos de guerrilleros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me parece que viene una discusión interesante. ¿Cuál es el problema que yo veo en el horizonte? Que los especialistas no están discutiendo esos temas. Va a ser una decisión de gobierno y eso es peligroso. O sea, que Esteban Moctezuma lo decida si sigue o si va a seguir dándole más dinero, pero si no se rediscute. Por ejemplo, a mí me parece que México tiene la oportunidad de discutir ahorita que se habla de la posibilidad de abrogar la reforma, pero yo no estoy pensando en regresarnos a antes del 2013. O sea, si ya dimos el paso, tal vez un mal paso, ¿no? Como diríamos, pero entonces estamos en este punto e imaginémonos lo que sigue. O sea, México yo creo que tiene una oportunidad histórica para pasar a un nuevo nivel educativo, un nuevo nivel de diseño institucional en la política educativa sin revolución armada, ¿no? Lo cual sería fabuloso, ¿no? Es un parteaguas interesante, ¿no? Y entonces, vaya, sí hubo muertos con la lucha contra la reforma, pero me parece que es una gran oportunidad para debatir. Vuelvo al punto, el problema es que en el horizonte no hay mucho interés en dialogar, ¿no? Y estas consultas y los foros que están abriendo no dan la oportunidad de que se siente, por ejemplo, la academia como un actor interesado, que se sienten las normales, que se sienten jubilados, es decir, oigan, ¿para dónde vamos? ¿No? Y esta idea del pacto social, que luego estamos manoseando el término, pudiera ser un buen momento para refundar hacia dónde van. Ahora, personalmente yo creo que las normales deben seguir, han mostrado su acción, tienen que reconfigurarse. O sea, hay muchos vicios, al igual que hubo en básico, ¿no? También hay muchos vicios en las normales, herencia de plazas, venta de plazas, o sea, hay que decirlo con todas sus palabras, ¿no? Esta idea también que las normales no se reprueban, por ejemplo, prácticamente no pasa, la bronca es entrar, ¿no? Ya estando adentro, pues ya está. Habría que ver, en el caso de a mí me gusta mucho el modelo de Reino Unido, donde, por ejemplo, los que egresan de normales, bueno, no de normales, pero los que estudian como primera carrera la enseñanza, ellos entran en automático a trabajar. Los universitarios que quieren ingresar al servicio tienen que hacer una maestría en didáctica, es decir, dedicarle otros 2 años, y entonces ya una vez certificados en didáctica, entonces sí, ya pueden aspirar a concursar por un puesto. Sí hay que pensar en los mecanismos de ingreso, me parece que ya no puede ser tan simple como que todos entran, pero sí hay que, me parece que las normales tendrían que continuar, ¿no? Pues, coincido plenamente con lo expresado por el doctor Osvaldo, y yo diría pues que sí deben revisarse los planes y programas de estudio de la educación inicial para maestros, a la normal primaria, normal preescolar, educación física, todos los niveles que se dan. Y además creo yo que hay un factor muy importante. Si es parte de nuestra cultura esa famosa subordinación, que la arrastramos, primero fue la colonia de España, luego fue un coloniaje de tipo ideológico durante el siglo XVIII. En el siglo XIX ese coloniaje ideológico de pronto se comenzó a convertir en un coloniaje de tipo económico. O sea, siempre un coloniaje, y ese coloniaje hace una subordinación en la persona. No aprendemos a que nosotros somos capaces de transformar el entorno, de que nosotros somos capaces de hacer los cambios, y que lo tenemos que hacer no de manera individual, sino de manera colectiva. Por eso me parece excelente lo de estos grupos. Hay cantidad de grupos internacionales en donde hay comentarios de maestros intercambiando. Por ejemplo, la red iberoamericana tiene cantidades, es un capital fabuloso. Les he preguntado a los maestros, están 750 en mi zona, y les pregunto que si están adheridos a esto, aquello, y por la verdad los maestros, no, es que tengo mucho trabajo, tantas horas y no tengo tiempo de. Oye, pero como dice aquella vieja anécdota, hay que afilar el hacha.
si no afilamos el hacha, si no tenemos un alto al trabajo y tomamos espacios de reflexión como este que estamos teniendo en este momento y decimos, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué resultados estoy obteniendo? ¿Qué nuevas formas existen que yo no he tomado en cuenta? ¿Qué puedo de esas nuevas formas yo aplicar? ¿De qué manera me puedo renovar? ¿De qué manera puedo evitar hacerme un maestro rutinario? Que el maestro rutinario se muere en vida. En tanto que el maestro que es innovador, pues tiene siempre la alegría y el gusto, a pesar de los años y de la edad. Entonces estos planteamientos se los deben hacer los maestros. Eso sería afilar el hacha. Si se detienen, la anécdota deben de conocerlo ustedes, ¿no? El leñador, aquel que fue y que iba a una competencia de tumbar árboles y que llegó con su hijo y el primer día tumbaron 7, el récord era 10. Al otro día a las 5 de la mañana estaban parados, tumbaron 9. Dijeron, vamos para allá. El tercer día, sorpresa, tumbaron 6 y el cuarto día 5. Y dice, pues, ¿estaban muy cansados? No, le dice él, si no se les habrá olvidado afilar el hacha. Efectivamente, pues estaban obsesionados con una idea, obsesionados con el trabajo, solo una forma de verlo. Y el hombre siempre tiene que tener muchas opciones, bastantes opciones y alternativas para cada una de las situaciones que se le presentan en la vida, que es lo que le permite precisamente darse ese lujo de decir que tiene una mente flexible o que tiene una flexibilidad en su forma de ver la vida y de ver su trabajo. Entonces creo que la normal es básica y que tiene que tener a fondo una modificación. Incluso deben entrar, así como están metiendo ahorita, que es lo que pega más y nadie sabe cómo entrarle la educación socioemocional, pues algo de esto debe meterse en la normal. El maestro debe conocerse a sí mismo. Yo he visto, por ejemplo, a jóvenes que pasaron el examen y por lista de prelación me dieron la plaza. Conozco a jóvenes que también por prelación tomaron una promoción y son directivos, y de varios de ellos los conozco que se sienten bordados a mano. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la cultura del esfuerzo ni siquiera la sabe valorar el mexicano. Estamos acostumbrados a la cultura paternalista, a que alguien muy allegado a mí me consiga esto, me consiga aquello, y yo me siento bien, pero ahora yo lo obtuve por mi cuenta y lo vocifero a todo el mundo y me siento superior a los que no lo hicieron. Entonces no entienden cuál es la cultura realmente del esfuerzo. Lo que se gana por uno debe ser un motivo de orgullo y de satisfacción y no un motivo de expresiones de sentirse superior a los demás, ¿verdad? Entonces todo esto yo creo que es parte de lo que tendría que trabajar la normal y la metodología que mueva a los jóvenes precisamente a lo que comentaba hace un momento yo, a que sean realmente pensantes, que sean reflexivos, que sepan resolver problemas. Siempre que hay un problema tiene que haber 2 o 3 opciones, 2 o 3 alternativas. Si hay una sola alternativa, la persona está, dice por ahí, tornada. Entonces todo esto es cuenta a anotarse en los nuevos currículos independientemente de la cuestión teórica, porque esa parte no la podemos dejar. La práctica sin teoría no vale la pena, pero también la teoría sin la práctica que la compruebe, pues también se queda en simple pensamiento y en simple expresión. Perdón. ¿Me permites agregar 2 elementos? En el diseño de redes, cuando se diseñan las normales, y es un error que creo se ha pervertido y ha llegado al punto que pareciera que las licenciaturas forman para una determinada propuesta curricular. Es decir, pareciera que la normal, los 4 años son un gran curso de actualización. Por ejemplo, cuando estaba el modelo de competencias, entonces la normal tendría que ser por competencias, porque cuando salieran iban a desarrollar un currículum por competencias. Y eso fue un error terrible, porque las normales nunca fueron pensadas así en su diseño original. Es decir, las normales lo que formaban eran profesionales de la educación que eran capaces de hacer diseño curricular, capaces de trabajar con cualquier propuesta curricular, y el currículum nunca fue una camisa de fuerza. Siempre era el sujeto, el grupo, el que te decía de lo que vas a hablar, ¿no? Es un primer elemento. Y un segundo elemento que también se perdió en el camino es esta idea de que las normales tenían que producir conocimiento de su objeto de trabajo. Y se crearon las escuelas anexas a las normales. No era gratuito.
incluso llevaban un nombre que luego nos parecía muy peyorativo, ¿no? Eran escuelas de experimentación pedagógica, o sea, en el más estricto sentido de ciencia, ¿no? Experimentación pedagógica. ¿Qué significaba? Que en la normal el chico iba desde el primer año a la escuela, ¿no? A probar, a tratar de comprender teoría desde la misma práctica con las escuelas, ¿no? Y me parece que habría que recuperar esa idea de que los normalistas produjeran conocimiento propio, es más, que crearan teoría propia, dejaron de consumir y de importar metodología, ¿no? Y lo otro es que rompiéramos esa idea de que las escuelas normales son un gran curso de actualización para desarrollar determinada propuesta curricular. Porque ahorita tenemos varios compañeros que de repente pareciera que terminaron la normal, se cambia la lógica curricular, ya no hablamos de competencias, y de repente están igual que uno que no ha empezado la normal. O sea, está prácticamente en cero. Vamos a dar, si les parece, por el tiempo, no sé, para dar paso a las preguntas, solamente una. Dice, ¿O todo estuvo muy claro o no se entiende nada? una de las disposiciones de la SED es aprobar al alumno con solo el hecho de estar inscrito en el grado escolar, no reprobar, según el nuevo modelo, ¿no? Dando origen a un bajo nivel de preparación y baja calidad educativa. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una pregunta del maestro Mariano Ortiz. Sí, eso solo es en primaria. Estos son los grados primeros grados de primaria, no se da en lo que llamamos ciclo superior de primaria, ni mucho menos en secundaria. En secundaria, el nuevo, ¿qué podríamos llamar? La nueva norma de evaluación es muy estricta. Ahora no solo exigen, antes pedían 5 asignaturas, ahora si reprueban español y matemáticas, con 2 basta, el alumno tiene que repetir el año. Y además, tiene que tener un 80% de asistencia, si no, aunque vaya con 10 en todas las materias, el alumno estaría condenado a repetir. O sea, yo siento que se volvieron más duras las normas de evaluación y de acreditación y de certificación. Los que son directores ya habrán revisado cómo están esas normas y son... O sea, se habló de que en un momento dado no se debería reprobar, pero nada más se dijo, fue una especulación. En el terreno práctico definitivamente no es así. No se dio así. No, el otro es un problema sistémico, o sea, cuando los que están tomando decisiones en materia de planeación, en materia de evaluación, en materia de financiamiento, están muy alejados de la realidad educativa, toman muchas decisiones. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se daba el debate respecto de los altos índices de reprobación en México, ¿no? La solución pareció sacar de la manga, ¿no? Pues no reprobemos, ¿no? Y entonces fue la instrucción de que en el caso de básica sí fue una instrucción. Incluso decían que si tienes que reprobar a alguien, tienes que firmar una responsiva con el papá, es decir, el papá te tiene que autorizar a reprobar al chico, ¿no? ¿Y qué papá va a querer que su hijo repruebe? Entonces, pero con esas decisiones de repente uno se iba a las estadísticas y resultaba que de un ciclo escolar a otro los índices de reprobación habían bajado. Entonces, pues, ¿qué hizo México para pasar de un índice de tanto a un índice de tanto? Bueno, pues resulta que fue una decisión de tipo política, ¿no? Ahora, que vuelvo al punto, ese es un riesgo latente que tenemos ahorita, que se tomen decisiones educativas más por lógicas políticas, más por lógicas empresariales que por otras cuestiones, ¿no? Y esa supuesta mejora no se refleja en las evaluaciones externas. Y ese es otro problema. Ese es el problema que tenemos ahorita. Cuando los instrumentos son locales, ¿qué es lo que pasó con el gobierno federal para medir la pobreza en el caso de Coneval? ¿Se acuerdan que eran deciles, no? Y entonces cambian la fórmula, sacan los indicadores donde salíamos más mal, y entonces de repente pareciera que la pobreza se acabó, ¿no? Pero en realidad es muy tramposo, porque tendrías que sumar el decil 1 y el decil 2 ahora para saber en realidad quién era pobre, porque ahora dicen, bueno, es que puede ser pobre de esto, puede ser pobre de esto, puede ser pobre de esto, puede ser... Ah, no, pero si solo es pobre de esto, entonces no está en la miseria, está en el umbral de, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, el problema de ese tipo de medidas es que primero disfrazan la realidad, y segundo, cuando vienen las evaluaciones internacionales,
cuyo resultado no lo maneja el gobierno federal, es como lo que nos estamos encontrando en Veracruz. O sea, Veracruz volvió a estar hace como 10 años, o sea, la regresión fue brutal. Estamos compitiendo con Oaxaca, con Chiapas, con Guerrero, en prácticamente todos los índices, en matemática, en español, en infraestructura, porque en el caso de educación, lo que no se invierte no significa que ahí te quedes, sino que vas hacia atrás. Las escuelas se van deteriorando, es como ahorita las calles de Jalapa, ¿no? O sea, el deterioro es brutal, y va a llegar un punto en que todas las calles sean baches, ¿no? Si no intervienes de manera puntual. Los gobiernos, ciertos gobiernos eran muy hábiles, sabían en qué momento tapar qué bache para que esto no hiciera explosión, ¿no? El problema es que entra otro gobierno y no le entiende esta lógica de administración de los baches, y entonces ahorita lo que tenemos es prácticamente ya no calles, ¿no? Sino baches, ¿no? Los cráteres de la luna. Es para los dos, pero dice, doctor Osvaldo, ¿han estimado tiempo para echar a andar los cambios propuestos en la educación? Supongo que se refiere a los cambios que presentó Juan en su ponencia. Sí, lo que nosotros decíamos, lo primero que hay que entender es que en la educación, como en todas las ciencias sociales, los cambios no son de un punto a otro, todos son procesos, ¿no? Y el proceso en sí ya es un cambio y ya es una meta a lograr. Digamos, si logramos pasar de maestros que están esperando a que el gobierno central les diga qué hacer, y empezamos a tejer grupos de diálogo que empiecen a tomar decisiones locales, ese pequeño cambio ya empieza a hacer modificaciones que van a impactar en las evaluaciones más adelante. Yo recuerdo con el maestro coincidimos en la Secretaría en un tiempo, ¿no? Cuando, por el caso de los programas detonadores de Redondo, vuelvo al punto, podemos estar o no de acuerdo, pero en 2-3 años los resultados empezaban a verse, porque tiene que ver con cultura, ¿no? O sea, tal vez el primer año el maestro te diga, oye, sí, ¿cómo hago el diálogo? Sí, Freire, ahora cómo esto, ¿no? Y de repente si no empiezas a darle respuestas, sino insumos para que empiecen a tomar decisiones, yo estoy seguro que en un ciclo o 2 ciclos escolares, porque es cultura, ¿no? Esto poco a poco va a ir jalando. Ahora, siempre y cuando el sistema se mueva de manera coherente. Vuelvo al punto, no puede haber un secretario de educación autoritario esperando que las escuelas sean democráticas. O sea, tendría que haber una coherencia sistémica, vertical, pasar a sistemas horizontales para poder hacerlo. Entonces, vuelvo al punto, en cuestiones de ciencias sociales y educación se ubica en ese ámbito, es muy difícil predecir tiempos, ¿no? Pero si se logra, por ejemplo, yo digo, si hay un buen tejido a nivel político, sobre todo en la parte sindical, o sea, se logra llegar a un buen pacto con esos actores sindicales, y en lugar de que te estén chantajeando, lo sumes a un proyecto, ¿no? Y en lugar de decir, oye, si te calmas, te voy a dar la dirección de primaria estatal, y entonces ya cálmate, ¿no? O sea, ahí tienes ahí coloca tu gente, tú te vas a secundaria, tú te vas a este lado, pensando que así se va a gobernar, y es un caso, porque no va a avanzar, ya lo probamos. Entonces, nosotros lo que insistimos mucho es que hay que tener el plan primero, y luego no. De otra manera no vamos a poder avanzar. Lo que hemos hecho durante más de 80 años en Veracruz es más o menos la misma receta, y ya sabemos a dónde nos lleva. Difícilmente vamos a obtener otro resultado, ¿no? ¿Sí? Incluso podríamos abonar que en la década de los 70 y principios de los 80, en la tabla en donde se hablaba de entonces de la PEC de los estados, el caso que Veracruz se encontraba por ahí del 18, 15, 18, en la media. Y de pronto, después de la aplicación de la modernización educativa de Salinas para acá, empezamos a bajar, y en ese momento, cuando mucho, estaremos arriba de Chiapas, Oaxaca y de Guerrero, y lo estamos disputando con Michoacán en el lugar número 29. Y eso pues es penoso. Claro, entra todo lo que tú dijiste, no es nada más lo que está ocurriendo en el aula, entra también las políticas educativas del Estado, entra también la labor que hace la Secretaría en las comunidades, entra también infraestructura, entra también cantidad de escuelas marginadas que tenemos. Todo eso se toma en cuenta y nos da un resultado que la verdad pues es penoso, lo tenemos que reconocer, y tenemos que pensar que sí hay que hacer algo y ya, para que esto no continúe de la misma manera. Hay otra pregunta para el doctor Osvaldo. En el horizonte, ¿consideras que la política educativa de AMLO acabará con la idea de un modelo nacional
que a todas luces no funciona para este México complejo y diverso. De ser así, hablaríamos de modelos estatales. ¿Qué pasaría con la gobernabilidad del sistema? A mí me gusta la idea de un gobierno federal, es decir, de que haya políticas dictadas a nivel central, pero que haya márgenes de maniobra en los estados, ¿no? Y Veracruz construiría sus propias políticas locales para, por ejemplo, responder el número de escuelas multigrado que tenemos, ¿no? Lamentablemente, si son políticas nacionales, difícilmente se va a poder hacer algo. ¿Cuál es el problema con Andrés Manuel y con Esteban Moctezuma, concretamente? Que prácticamente no hay nada, o sea, no sabemos para dónde va a ir, no hay claridad, ¿no? En el caso de a nivel estatal tampoco hay, o sea, ni siquiera se toca el tema educativo, ¿no? Así como se trata con pinzas y se deja al final para que ya no haya posibilidades de hacer nada, ¿no? O sea, de que lo puedas tirar, lo cual es una ilusión, porque si algo ha aprendido el maestro en Veracruz es de que sí puede tirar cualquier decisión, ¿no? Pongo el ejemplo, la ley antimemes, ¿no? Que sacaron y votó Morena y votaron todos. Empezaron a moverse redes, empezaron a moverse ciertos actores y Morena se acaba de retractar. Le acaba de meter un punto de acuerdo para pedirle al gobernador que por favor no lo vaya a publicar, ¿no? Porque faltó tiempo de debatir, ¿no? ¿A qué me refiero? A que tampoco es tan invencible el hecho de que si lo nombra el 1 de diciembre ya se quedó para siempre, ¿no? Y vuelvo al punto, no hay muchos indicios de para dónde va la política con Andrés Manuel, lo único que se ha dicho es una política de bienestar, pero no hay nada más allá de la parte organizativa y la parte de gobernabilidad del sistema, ¿no? O sea, no hay mucho. Ahora, el otro que lo traigan a Puebla, no sé eso cómo vaya a quitarnos tiempo, ¿no? En el sentido de que lo administrativo en lo que viene a Puebla ya pasó un año, la política no avanza. Lo otro que me preocupa del Estado es que el gobernador electo Cuitlahua García está esperando que la federación diga A para que él pueda decir A, ¿no? Es decir, si A no hace nada, entonces el Estado tampoco hace nada, lo cual me parecería terrible, ¿no? O sea, tendríamos que empezar ya, o sea, a estar hablando del diseño de la política local, esto que están preguntando ustedes, cuáles son los problemas, cuáles son las prioridades, cuáles son las políticas, con qué recursos contamos, porque uno puede proponer lo que quiera, decir, sí, pero tenemos maestros que lo operen, ¿no? O sea, tenemos capital acumulado para poder hacerlo, y la respuesta es que muchas cosas, ¿no? A mí en lo personal me parece que estos modelos federales a mí me agradan mucho, es decir, donde la federación dicte las políticas generales y los estados tengan la posibilidad de crear sus propios programas locales, ¿no? Y ahí el financiamiento con estos sistemas focalizados o financiamiento por resultados me parece que pudieran entrar en el paquete de discusión, ¿no? Sí, aquí está también algo de lo llamado autonomía. Por ejemplo, ahorita le ceden, hay una parte de la reforma 2018 que cede la famosa autonomía, pero esa autonomía viene etiquetada con la desaparición de algo que fue creado a fines de la década de los 60 y de los 70, que en aquel entonces yo recuerdo que fue muy criticado porque se hablaba de crear mano de obra barata para los Estados Unidos y no se quería, y hoy que lo quieren quitar no dejan que lo quiten. Esas contradicciones muy propias del mexicano, que vive el momento y a veces no vive, no prevé las circunstancias, ni mira alrededor, ni observa hacia adelante, ni analiza hacia atrás. Ese factor de autonomía es muy importante. Entonces yo pienso que ahí, desde el punto de vista, estuvo muy mal planteada la situación de la autonomía curricular, porque no es autonomía curricular. Además, si le están diciendo qué deben hacer, por dónde deben ir, pues menos todavía llega a ser autonomía. Está siendo muy criticada en este momento en varias partes del país. Por ejemplo, por un lado, secundarias técnicas se defiende porque pierde su razón de ser. Primarias, preescolar, educación especial, están terriblemente agobiados, diciendo, bueno, ¿y por qué nosotros nos traen otra carga más? ¿Y en qué enfoques va a tener la autonomía? Porque quiero decirles a ustedes que la autonomía empezó bien hace un año. Se planteó como algo novedoso, algo que debía mover a los jóvenes, algo que debía atraerlos, que debía tener una metodología lúdica, que debía tener un enfoque de ayuda a los dos cuerpos más grandes, como es el campo de formación académica y las áreas de desarrollo humano. Sobre esos dos, más algunas tecnologías, más algunas cosas nuevas que se estén dando, y que sobre eso deben estar basadas los famosos clubes. Y a la mera hora, no sé qué ocurrió, pero para cerrar el año, una serie de imposiciones
alguien hizo el lineamiento, porque es la primera vez que yo veo un plan de estudio y un programa que dice que una parte del programa estará sujeta a los lineamientos que emita la Federación. Eso destruye el área a la que se está refiriendo. Pues bien, hicieron los lineamientos, a mí me tocó estar en México en los últimos días de noviembre del año pasado, y ocurre que presentaron una mezcolanza extraña que no atacaba directamente a la autonomía, sino que hablaba incluso de la gestión escolar. Dijimos, bueno, ¿por qué revuelven a echar con Juana? La gestión escolar ya está determinada en el acuerdo 717, ¿por qué tiene ahora que andar metido en estos nuevos lineamientos sobre autonomía curricular? Hicieron el lineamiento, lo presentaron en Acapulco en el 8º Congreso Nacional de Inspectores, y al presentarlo ahí se vio claro que lo hizo un grupo de personas, pues también hay muchos grupos de poder allá en los grupos técnicos a nivel nacional, y otro grupo lo quiso interpretar, y el grupo que lo quiso interpretar es obvio que tenía otra idea, porque la interpretación que hizo se sale, si hablamos jurídicamente, se sale de lo que dice el lineamiento, y ellos dicen, es que quería decir, no, el lineamiento dice esto, entonces necesitamos un intérprete para que diga el lineamiento quería decir. Entonces fue un show, y la verdad se echó a perder gran parte del trabajo que se presentó en un principio, y finalmente hizo que la bomba que estaba por estallar, pues estallar, y ahí está latente. Creo que en este momento hay muchas escuelas que no saben nada de esto, que no han logrado entrarle al asunto de esta autonomía, y una autonomía que no está funcionando es por dos razones. Una, está mal planteada; otra, la persona que la recibe no está capacitada para ser autónoma. ¿Tenemos ese problema? Ahora, hay otro problema cuando Andrés Manuel plantea y promete la abrogación de la reforma, ¿no? O sea, muchos de los acuerdos que van vinculados a la reforma están mucho más allá de lo educativo. Pongo el ejemplo de Escuelas al 100. Están cotizando en bolsa de valores, son títulos, ¿no? No puedes echarlo abajo. Están a 20, 25 años, son deudas que ya se contrajeron, y la contrajeron las instituciones. Por eso nosotros, cuando vimos lo de la normal, nos habla, porque prácticamente el sentido estricto es una hipoteca, ¿no? O cuando decía acá en Veracruz que burocratizar no era gastarte recursos que todavía no pensaba, ¿no? En estricto sentido era deuda, ¿no? Deuda pública con dinero futuro. Entonces el problema ahorita con la abrogación es que difícilmente se va a abrogar. Es decir, en el entendido de un paquete total que se diga se va todo, porque se va a tener que ir derogando parte por parte, y va a haber cosas que no se van a poder echar atrás. Una de esas cosas tiene que ver con Escuelas al 100, que es el financiamiento de infraestructura, y ya se comprometió dinero, y el segundo tiene que ver con la autonomía curricular. Nosotros, con un grupo de la UPN que estamos haciendo seguimiento muy puntual bajo la pregunta ¿quién se beneficia con la reforma?, ¿no? Una de las cosas que en el caso de la autonomía, lo primero decíamos no es autonomía, ¿no? O sea, es la cuestión de elegir, ¿no? No de decidir, ¿no? Decíamos primer elemento. Y cuando uno ve los cursos, ¿a qué consorcios está vinculado? Porque en la primera semana dejaron abierto a la plataforma. Entonces uno iba y veía que estaba pues Bimbo, estaban locales, pero también había internacionales. Cuando nosotros denunciamos en un artículo los que habían, a la siguiente cerraron la página, ya no había manera de ver quiénes estaban beneficiados. ¿A qué es lo que voy? Que también hay intereses económicos involucrados en este tipo de respuestas que se van a dar con la cuestión autonómica. Entonces yo no sé hasta dónde estos acuerdos quedaron firmados, como el caso de Pemex, la ronda cero, entonces eso ya está dado, el contrato está armado, y el problema de echarlo atrás es que te metes en bronca con una transnacional que sí te puede paralizar, ¿no? el país. Sí, tocas un tema también escabroso. Efectivamente, en la fase 0, llamada fase 0, creo que ya nos pasamos de tiempo. ¿No? Bueno, faltan 10 minutos. En la fase 0 famosa de la autonomía curricular, la primera ocasión fueron puras casas editoriales y empresas, no solo nacionales, había internacionales. Y el planteamiento que quedó en la mente de todo el mundo era que hay que comprarlo. Y les quiero decir a ustedes que la finta es siempre, ¿qué hace un comerciante? Te doy barato a la primera. La primera. O es gratis o te la doy muy barato. Sí. ¿Y qué ocurre cuando las escuelas empezaron a ver? Porque si cerraron la plataforma al público, no la cerraron a la escuela que ponga su clave de centro de trabajo. Ella sí puede entrar, pero nada más ella. Y entrar y ver. Y ocurre que los cursos que antes estaban en 3,000 pesos, 3,500, ahora se lo estaban ofertando a las escuelas en 20 o 25,000 pesos.
vinculado a lo que se llamaba maduración de la escuela, ¿no? Su maduración. Sí, a la cédula. Era como la capacidad de pago, es como si Electra te hiciera el estudio si estás en el burólogo. La cédula de madurez organizacional, así le llamaban, que está vinculada con algo que tú pusiste ahí que se llama SIGED, la plataforma que va a contener todas las capacidades que hay en cada escuela, las habilidades que hay, los perfiles que hay en cada institución, los maestros que sobran, los maestros que faltan, etcétera, pero no ha podido el gobierno esa plataforma, la de SIGED, no la ha podido establecer el proyecto todavía. Y a través del SIGED, esa misma plataforma arrojaba cuál era la cédula de capacidad organizacional de la escuela, y eso le concedía a la escuela, de los 5 ámbitos de autonomía curricular, elegir 2 o 3. Solamente conozco una escuela en Querétaro que, bueno, de aquí cerquita, que sacó un puntaje alto, pero de ahí en fuera todo el mundo sacó el primer puntaje para que la escuela fuese encajonada en el ámbito primero, que era fortalecer los campos de formación académica, o en su defecto el ámbito segundo, que era fortalecer las áreas de desarrollo humano. Ahí se quedaron. Y el área de desarrollo humano, la verdad, los maestros no pensaban en deporte. Vamos con vóley, vamos con fútbol, o sea, no hay un programa. Al final en eso terminó, porque después de ser muy estrictos para aplicar la autonomía, cuando no supieron interpretar los lineamientos, fueron demasiados laxos y los dejaron. Ahora háganlo, que el consejo técnico determine si está bien tu propuesta. Oiga, por favor, conocemos el ambiente y sabemos que no era por ahí. Se necesitaba un grado de mayor revisión para poder emitir una propuesta metodológica de mayor calidad. Ese es un problema. Al final sentimos que la educación sigue importándoles poco a nuestras autoridades, es la verdad. Perdón. ¿Qué piensan respecto a la incorporación de las artes en el marco de una educación intercultural? Pero a mí me parece que habría, o sea, esta idea del ser humano integral, o sea, este término tiende hacia eso, o sea, recuperar nuevamente las filosofías, las sociologías, o sea, colocar en el centro al hombre, y con todo lo que esto significa, ¿no? Recuperación del arte, la música, la pintura, ¿no? Que eran normales, igual se perdió. Entonces me parece que vuelvo al punto, cuando se concibe al tipo de ciudadano que necesitaba el neoliberalismo, simplemente esas cosas ya no entraban. O sea, no necesito a alguien que sepa de arte, que sepa de historia, que sepa de filosofía, necesito a alguien que sepa hacer, ¿no? Y en ese sepa hacer se le encargó no a la universidad, sino desde la educación básica, este tipo de ciudadano. Y vuelvo al punto, hay muchos teóricos que están hablando sobre esto, ¿no? Sobre el tipo de ciudadano neoliberal que se ha estado formando, ¿no? Entonces, me parece que al colocar el término bienestar en lugar de calidad, sí te permite dar un giro, porque el bienestar radica en eso. O sea, no solo en el saber hacer, ¿no? Sino en el disfrute, te mete términos como felicidad, ¿no? Otras categorías, y vuelves a preguntas fundamentales: cómo evaluar la felicidad, cómo evaluar esto, cómo evaluar la cooperación, cómo evaluar el compartir, etcétera, etcétera. Y entonces me parece que la palabra sí vislumbra. Yo creo que esta palabra, así como bien vivir, ¿no? En Ecuador permitió toda una discusión interesante y armado de currículos distintos, me parece que la palabra bienestar sí podría perfilar el diseño de un currículum distinto, donde el arte, la ciencia, la tecnología jugarán un papel clave. Yo quisiera abonar algo a favor. No todo es a veces así un poco agresivo, ¿verdad? Ni malo. Por ejemplo, el hecho de pensar en una educación integral, no sé quién haría la pregunta de artes, pero es un poco regresarnos, creo yo, a la época griega, en donde el desarrollo integral de una educación de aquellos grandes filósofos era que aprendieran a pensar, a resolver problemas, que exigieran, sensibilizaran su espíritu, decían ellos, su alma, a través de la poesía, la retórica, que tuvieran una argumentación para que esa retórica fuera importante, y ocupó un espacio fabuloso en toda la Grecia, donde nació la democracia, y en toda el famoso imperio romano. Y de alguna manera hacia allá nos ha llevado, y ahora tan es importante artes que incluso le agregan una hora. Creo que los que llevan, por ejemplo, en secundaria se dan cuenta que no solo son 2 horas ahora para artes, a partir de este año serán 3 horas para artes. Y artes ya había sufrido una modificación. Antes solamente era música, y del 2006 para acá
diversificaron a 4 tipos de artes, a teatro, a danza, a cuestiones gráficas, ¿sí? y a música, naturalmente. Entonces, hay una tendencia que quieren acomodar, y yo les dijera una cosa: si revisamos el programa, yo creo que el maestro puede sacar muchas cosas. El maestro debe de dejar de ser tan apegado al libro de texto. El libro de texto es una herramienta para el alumno, no para el maestro, y simplemente una herramienta, y el maestro debe ser más activo en pensar cómo desarrollar estas tendencias. El alumno debe aprender a pensar, debe aprender a aprender por sí mismo, que son palabrerías de la UNESCO, dicen algunos. Sí, pero a ver, ¿necesitamos hacerla o no consideran importante que el alumno necesite aprender a pensar? Eso pues, en forma natural, no, en forma natural no se aprende. Son cosas que el ser humano tiene que aprender con otro ser humano. Yo puedo pensar, pero para que mi pensamiento lo dirija de la mejor manera, para que sepa argumentar, para que sepa fundamentar, para que tenga coherencia lógica mi pensamiento, para que tenga sentido y dirección, pues necesito ciertas prácticas que debo aprender. No van a dárseme de manera espontánea. ¿Sí? Para que el alumno aprenda a aprender, es cierto. Estamos acostumbrados al famoso apunte, y así se van hasta la universidad a veces. Entonces, eso se necesita cambiar. El alumno debe tomar el conocimiento por sí mismo. Debe el maestro enseñarle cómo tiene que llegar a buscar los elementos, y que la persona, en situaciones distintas o inéditas, sea capaz de reflexionar y de lo que sabe, emitir una conclusión o tomar una decisión. Porque aquel que es machetero y aprende de esa forma, y la verdad está llena nuestras escuelas de este tipo de alumnos, el día que se presenta ante una situación inédita, no sabe cómo reaccionar. Eso es lo que se llama subordinación. No tiene la autonomía en su criterio, no tiene la autonomía de decisiones, no tiene la forma de pensar soluciones distintas a las que ha aprendido, sino que con lo que ha aprendido sea capaz de emitir nuevas soluciones. Y eso, si lo buscan está en los programas. Lo que pasa es que el profe está muy acostumbrado a su método, y tú lo citabas de otra forma, más técnica si quiere, lo citabas en tu informe, en tu documento, de que el maestro necesita cambiar algunas formas, algunos enfoques, para que pueda precisamente el alumno mejorar, porque es también un cambio social, y el cambio social se da a través de la sociedad, y la esperanza de un cambio social se centra en los niños, ¿sí? Se centra en los niños, en las familias y en las escuelas. Pensaba en la palabra bienestar, que también creo que no es un concepto universal, porque ese es otro problema. Hablar de bienestar a lo mejor pues no es lo mismo para alguien aquí en la ciudad que alguien en una zona rural, que para una mujer, que para un indígena, ¿no? Entonces también creo que es un concepto que se debe de discutir. Y bueno, para finalizar, quedó por aquí una pregunta respecto a la política educativa, pero para la atención de los grupos menos favorecidos. Eso no lo abordan, y creo que sería una buena pregunta para cerrar. Sí, a mí lo que me parece rico de la palabra bienestar precisamente es eso, que no puede estandarizarse. Y hay una tendencia natural nuestra a tratar de estandarizar todo. O sea, cuando decíamos calidad, sí, pero ¿cuál es el concepto de calidad? Ahorita tenemos el concepto de calidad en el artículo 3, como máximo logro de aprendizaje. Y eso no hace que la educación sea igual para todos. Igual es la diferencia, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo para un niño indígena que, ¿no? Teóricamente el máximo logro de aprendizaje te permitiría que todos tuvieran la misma calidad o el mismo grado, ¿no? Porque tienes un concepto unívoco, y no lo es. Entonces me parece que ahí radica la riqueza de la palabra bienestar. Se tendrá que construir de manera regional, de manera estatal, en esta idea del pacto federal. De hecho, lo que han dicho ahorita en el caso de bienestar son 3 cosas. Uno, está enfocado en la persona, lo cual me parece interesante, ¿no? O sea, el bienestar es en la persona. Por lo tanto, la unidad de medida, si lo quieres ver desde la perspectiva de la evaluación, es la persona, no es el estándar, ¿no? Lo cual hay una diferencia. El segundo está centrado en los derechos, y el tercero está ubicado en los contextos. Entonces me parece que desde esos 3 rasgos que ya lo han dado en el caso de la política social, va perfilando lo que puede hacer en la educación. Esto mete en un brete a los profes, porque no va a ser el mismo bienestar para A, para B o para C, ¿no? Porque de repente, si son 30 chicos,
tendrás 30 referentes de bienestar distintos. Porque en el caso de bienestar uno también decide, ¿no? No es solo lo que el maestro quiera o él conciba como bienestar. Por eso vuelvo al punto, tendrá que haber mucho diálogo comunitario para que la escuela decida cuál es el bienestar o cuándo estamos bien, digamos, ¿no? Pero ahora, eso es educación, porque no se educa solo al niño que está en la escuela, sino es todo un enfoque, una revolución, y si le queremos ver así, en el sentido de cambiar nuestros esquemas, ¿no? Y lo otro, me parece, yo con esto cerraría, yo tengo a mi hijo en la prepa, ¿no? Y él me decía, le costó mucho trabajo, pero la materia de lógica le encantó al final. Pasó con 6, dice él. Pero ya entendió que premisa A más premisa B es igual a conclusión. Y esa pequeña fórmula tan simple le sirve para sociología, para historia, y él está encantado y dice, con razón. O sea, A más B más C, y luego pues hay fórmulas mucho más complejas. Pero en el caso de mi hija ya no le tocó llevar lógica, ¿no? Y entonces le decía, ella no le entendía ciertos pasajes históricos, ¿no? Y él le decía, no, pues es que es A, el elemento A, ¿no? Que crea en el elemento C, que es como el hecho, y de repente puedes tener A, B, C, D, E, F, G, H y J, que crean Z, ¿no? Y entonces el chiste es que ubiques cuáles son las líneas, y de repente él explicándole, dices, pues es una explicación lógica, ¿no? Y de repente esto es lo que necesitan los chicos, ¿no? Entonces cuando hablábamos de la discusión del aprender a aprender, el problema era que el maestro le enseñaba el camino al chico, y la idea de lógica me parece fundamental. Yo lo llevé en el doctorado, nos costó un montón de trabajo, porque permite que la realidad sea la que te vaya guiando, ¿no? Y eso es padrísimo ya a nivel. Bueno, yo aquí lo dejaría, gracias por la invitación. La moderadora es ella. Más un comentario antes ya para cerrar también. Precisamente quiero comentar algo respecto a lo que él dice. La tendencia de la OCDE es precisamente que estas asignaturas se quiten, que filosofía se quite. Y la pregunta que todos nos debemos hacer, ¿por qué? Gracias. Posteriormente el de educación superior